transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el señor Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana Radio Tepotzotlán. Ombligo de semana, miércoles 17 de junio del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la temperatura es de 24 grados centígrados, calorcito, muy despejado, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora de que se habla y se habla con verdades. Antes de dar inicio, amigos y amigas, les quiero ofrecer una disculpa muy sentida. Este día lunes no pude estar con ustedes en La Hora del Búho tuve que asistir a algunos asuntos notariales y que les recomiendo, si tienen la necesidad de atenderse en una notaría, que no sea la 134 de Atizapán, oiga, porque lo citan a las 2 de la tarde y termina usted 3 horas después, nada más para finiquitar un contrato, con un calor que no se le acababa a uno, sin aire acondicionado, ni un vasito de agua, de café y refresco, de eso mejor ni hablamos, y 3 horas después íbamos saliendo de la notaría, de Atizapán para acá, llegamos un poquito antes de las 6 de la tarde, ya nos era materialmente imposible estar en La Hora del Búho. Les ofrezco una disculpa, por favor, teníamos la cita a las 2, dijimos a las 3 salimos, a las 4 estamos en el programa. No, pero para nada, la citan uno a las 2 y media le dicen que ya va uno a entrar, comienzan a hacer las cosas a las 3 de la tarde, terminan a las 5, el tiempo de ellos es el importante, el tiempo de los demás, pues no les importa nada. El día de hoy, amigos y amigas, en nuestras redes, en nuestro Facebook, manifestamos que íbamos a hablar el día de hoy en México, no al socialismo y no al comunismo, en donde se ha planteado últimamente unas formas muy poco ortodoxas de hacer política en nuestro país, unas formas muy tendientes a la extrema izquierda, y vamos a decir los motivos y el porqué. Pero antes de hacer un análisis de la situación política en nuestro país, este programa se creó para hacer denuncia ciudadana, y en este caso hay dos. La primera, hoy en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, un grupo de 50 mujeres protestando porque tienen cáncer mamario, protestando porque no son atendidas, protestando de que cuando tenían el seguro popular, pues les daban la quimioterapia, la radioterapia, los medicamentos, y a partir del 1 de enero de este año 2020, con la instauración del INSABI, pues ni radiación, ni quimioterapias, ni medicamentos, ni cirugías. Ya las cirugías, aquellos amigos y amigas que no por gusto, porque nadie se enferma por gusto, sino por necesidad y por falta de economía, tenían que ir al Seguro Popular, en donde era absolutamente gratuito, hacían un estudio socioeconómico y les cobraban una cuota de recuperación muy baja. Pues ahora la cuota de recuperación para la cirugía más económica es de 15,000 pesos. Si no los tiene, pues ¿qué cree?
A ver quién se lo hace. Porque el INSABI no se lo va a hacer. Una vez más se ve el entorno de esta cuarta transformación con sesgos misóginos, con sesgos de problemática de género hacia la mujer. Indistintamente de que el problema de cáncer en los niños, ahí sigue. Y como dijo don Teofilito, y seguirá, tampoco hay tratamientos. Les han prometido los padres de familia y el doctor Hugo López-Gatell se burló de esos niños con cáncer, porque dijo, los supuestos padres de niños que supuestamente tienen leucemia, los supuestos padres, güey. Alguien va a ponerse ahí con pancartas a rayo de sol porque su hija, que es el que comanda, es un señor que tiene una hija con leucemia. Se está muriendo mi hija. Los supuestos padres de supuestos hijos, de supuestos casos con leucemia. Qué falta de respeto, por no decir qué poca madre. Pues ahora a las mujeres que tengan la desgracia de tener un padecimiento como es el cáncer mamario y no tienen 15,000 pesos para la cirugía, pues que le busquen por otra parte. Aquellos que no tienen una seguridad social, seguro social, ISSSTE, y no tienen 15,000 pesos, pues ya dijeron, se van a morir. Pero si hay dinero para comprar un estadio de béisbol de 500 millones de pesos. Sí hay para la construcción del Tren Maya. Sí hay para el aeropuerto de Santa Lucía. Sí hay para la refinería de Dos Bocas. No hay para salvar la vida de cuántas mujeres que tienen cáncer mamario. ¿Eso es ser la cuarta transformación? Les vale madres la salud de los niños y de las mujeres. La misoginia, ¿no? Problemas de actitud de género. Cuando dicen, no hubo 150 llamadas al 911 por hora denunciando violencia intrafamiliar. 90% eran falsas. No hablaban hombres diciendo que la señora le estaban pegando al señor, ¿eh? Eran mujeres las que hablaban diciendo, me está pegando mi pareja. Punto. Me está haciendo daño. 90% son falsas. A esas mujeres que les quitaron las casas de protección, de resguardo contra violencia. Indígenas y no indígenas. No había dinero. No había 200 millones de pesos que costaba el mantenimiento de las casas, de los resguardos a mujeres indígenas violentadas. Pero sí había 500 millones de pesos para un estadio de béisbol. Ahora, no hay 15,000 pesos para salvar la vida de una mujer que tenga cáncer mamario. Porque el INSABI dice, no hay dinero. Y la cuota mínima de recuperación es de 15,000 pesos. No hay dinero. Entonces, ¿para qué sí hay dinero? Perdón. Porque vemos opulencias de lo que vamos a hablar en el tema siguiente, que es no socialismo, no comunismo en México, que hay representantes de la cuarta T que traen relojes de 300,000 pesos, de que hay secretarios de Estado que traen zapatos de 20,000 pesos, que traen Suburban blindadas. Para eso hay dinero. Pero para salvar la vida a una mujer con cáncer mamario, no hay dinero. Para salvarle la vida a un niño o una niña con leucemia, no hay dinero. Esto es la cuarta pinche transformación que pedía el país. Esto fue lo que se luchó durante 18 años que se quiso llegar al poder
Para esto, para decir que no hay dinero para ni madres. Ni para la salud de esa mejor ni hablamos. Qué increíble. Ojalá y recapacite la autoridad federal. Es decir, primero está la vida. Los negocios ya se sabe, de antemano se sabe que el señor presidente, con los micro, pequeños, medianos o grandes empresarios, no quiere saber nada. Que quiebre el que tenga que quebrar, que se las arregle él solo. Él no va a hacer nada. Ahora tampoco va a hacer nada contra esas mujeres, que si no tienen los 15,000 pesos, como entrevistaron Ciro Gómez Leiva a esta señora, en nombre y representación de otras 49 mujeres que están en igualdad de condiciones, que dijeron, somos gente humilde, no sabemos de dónde poder conseguir 15,000 pesos. Y eso es lo que vale, 15,000 pesos. Y me quiero imaginar que ese pueblo bueno, que es al que se refiere cínicamente el señor presidente, que fue el que votó por ellos. Mucha gente de ese pueblo bueno al que se refiere votó por el presidente. Y al que con 18 meses tuvo para quitarles guardería, refugios para mujeres violentadas, refugios para mujeres indígenas violentadas, haberles dicho el 8 y 9 de marzo de este año que eran manipuladas por neoliberales. Ahora, simple y sencillamente, no hay 15,000 pesos para salvar una vida. El cáncer cervicouterino es el número 1 en la muerte en la mujer en nuestro país. Y le sigue el cáncer mamario, con una cantidad de metástasis que contiene el cáncer mamario por la cercanía de los ganglios en las axilas, que es impresionante. A lo mejor el cáncer mamario con una mastectomía radical se pudiese controlar, pero el vaciamiento de los ganglios axilares, en donde se corre toda la linfa, y se puede distribuir a cualquier parte del cuerpo por la misma cercanía de la mama. No hay 15,000 pesos. Pues ahora sí, váyanse a hacer una limpia o cómprense un trébol de 4 hojas, o no mientan para que no les dé coronavirus, o la estupidez que dicen en Puebla, el gobernador de Puebla, ¿no? A los pobres no les da coronavirus, ¿no? Nada más a los ricos, güey. Los ricos son los únicos que se salvan de coronavirus. Pero eso debe ser una denuncia ciudadana. A las mujeres de México les pedimos desde esta humilde trinchera, levanten la voz. Levanten la voz ya. No es posible que una mujer muera porque no tiene 15,000 pesos y en la pinche cuarta transformación no hace nada por ellos. No hay 15,000. No hay cirugía. Madres de familia, hijas de familia. Perdón. ¿Qué tan poco respeto se le tiene a la vida humana en esa cuarta transformación en donde, al parecer, la mujer es un cero a la izquierda? Y debe de ser un reclamo popular. Y debe ser una denuncia ciudadana popular de hombres y mujeres. Que no es posible que quiten algo que estaba sirviendo en un 70%, en un 60%, en un 80%, a poner algo que no sirve y que ya nos dijeron, espérense hasta el 1 de diciembre para que comience a servir. Y en ese año, los que tengan algún tipo de padecimiento grave, ¿qué? Y aquellas mujeres que tengan que suspender su tratamiento de quimios, radios, o que tengan que ingresar al quirófano para una mastectomía, ¿qué? No tienen los 15,000 pesos. Te vas a morir. Total. Hay 130 millones de hombres y mujeres en nuestro país, ¿no? Ese es el punto de vista de esta actual administración. Que por falta de 15,000 pesos alguien muera.
Ahí está esa denuncia ciudadana y voy a adelantar una segunda y también dirigida hacia las mujeres que nos hacen el enorme favor de seguir en esa estación y en ese su programa La Hora del Búho. Cuidado, mucho cuidado con esas páginas para encontrar pareja y en particular con una que es Badoo. Y ven, mucho cuidado. Estamos armando las formas en cómo se conducen algunos miembros de esa página, hombres hacia mujeres, de extorsión. Cuidado. Lleven mucho cuidado. Hay páginas que han de ser muy decentes, muy sólidas para relacionarse entre hombres y mujeres. Cuidado con Badoo. Vamos a armar todo esto bien para podérselo poner a ustedes a su consideración. Hay hombres en esa página que extorsionan a mujeres. Lleven mucho cuidado. Pues amigos y amigas, vamos a entrarle al tema de lleno. De desafortunada en desafortunadas son las declaraciones del presidente López Obrador en los circos mañaneros, ya sea en Palacio Nacional o en los estados en donde suele acudir. Y vamos a tratar al final el tema de que ya dijo que a Jalisco no va. Y lo anticipé. Primero iba a ir a Jalisco y ahora dice mi mamá que siempre no. Jalisco va a estar fuera como lo estuvo Puebla antes de que tuviera el trágico accidente Marta Erika Alonso, la gobernadora. Ya sea Puebla de Los Ángeles, como creí que se llamaba, o Puebla de Zaragoza, como dicen ahora. Desafortunada en desafortunada. Se queja el señor presidente de que el Washington Post, el New York Times, el Financial Times y el País de España son muy buenos periódicos, pero que lo atacan. Hay un complot en contra del presidente. Él sí puede agarrar, decir, hacer y deshacer a cualquier persona o a cualquier ente que él quiera atacar, lo ataca. Pero que no diga nada de afuera hacia adentro, el Banco Mundial, nadie que hable para México, tan mal, yo tengo otros datos. Su palabra es divina. Punto. Una desafortunada declaración del presidente fue decirle al Congreso español que por qué no juzgan al rey emérito Juan Carlos I de España por corrupto. ¡Qué real cinismo! ¿Qué tiene que ver? No es el sentir, y quiero hacerlo extensivo, también llevamos a España, obviamente por internet, no es el sentir de los hombres y mujeres de nuestro país, es el sentir de una persona que habla lo que se le ocurre en ese momento. ¿Por qué no quieren juzgar al rey emérito Juan Carlos I de España? ¿Por qué digo rey emérito? Porque le cedió la corona a su hijo, el actual monarca de España, Felipe VI, por edad. Sabrá, pero él sigue en vida, como el Papa emérito, que sigue en vida, y hay el Papa Francisco que está en funciones. Lo mismo que sucedió en España ahora 4 años, 5 años, que cede, no renuncia a la corona de España el rey Juan Carlos a favor de su hijo y se nombra Felipe VI de España, que si estuvo acusado por algún tipo de corrupción, haya sido cierta o no, no nos corresponde a nosotros juzgar al Congreso español.
¿Por qué no evitó el juicio? Lo ignoramos. Como lo ignora también el señor presidente de la República, ¿no? Punto. ¿Por qué no lo juzgan al rey emérito Juan Carlos I? Y la primera pregunta que me hago, ¿por qué no juzga el señor presidente al usurpador Maduro? Al usurpador Evo Morales, al usurpador Canel. ¿Por qué? ¿A eso vamos? ¿Vamos al comunismo? Al dictador Hugo Chávez, ¿no? Sus ídolos del señor presidente. Hugo Chávez, que dijo todo contra los ricos. Todo contra los ricos. ¿Qué creen? Las hijas de Hugo Chávez tienen 2 penthouse, tuvo 2 hijas, 2 penthouse en los edificios más caros de Nueva York. Enfrentito al Central Park, ahí están los 2 penthouse de las hijas de Hugo Chávez. Cada penthouse valuado en $35 millones. Penthouse. Eso es el comunismo, ¿no? Maduro entró por un término de 5 años. Se religió. No hay reelección, se religió. Cuando brincó a alguien que dijo, estás mal, quitó el Congreso. Y lo invitó a la toma de posesión. Ante el desapruebo de todo México. Venezuela es ahorita el país más pobre de América Latina. Es el país con más emigrantes de América Latina. El desempleo es casi total. Pero el señor presidente lo invita, el pueblo de México rechaza esa invitación y Nicolás Maduro, no llega al Congreso de la Unión. Fue directo a Palacio Nacional. Por el rechazo absoluto que tuvo el pueblo de México en contra de Nicolás Maduro por ser ya un dictador. Otro dictador, Evo Morales. Era por 5 años la presidencia en Bolivia. Quería perpetuarse en el poder. Así. Lo sacan. Hay un intento de golpe de Estado, sale del país, ¿y qué país de Latinoamérica le levanta la mano diciéndole, Evo, ven? México. Y ustedes, amigos y amigas, saben que está en secreto de Estado. Todo lo que tuvo que hacer México, porque no le daban permiso en el espacio aéreo para llevar a Evo Morales, para ir por Evo Morales ni para regresarlo. Todo lo que tuvo que hacer México para ir a recoger a un dictador, a Evo Morales. Aquí se le brindó todo. Y se fue por la puerta de atrás, sin despedirse de México. Un dictador, punto, se acabó. Alguien que quería perpetuarse en el poder en Bolivia, punto, se acabó. Lo que está haciendo Maduro, punto, se acabó. Patrocinados por Cuba. Antes eran los hermanitos Castro. Fidel Castro hizo y deshizo. Hizo de un país hermoso un país de miseria. Como se les he comentado, tuve la enorme oportunidad de ir 2 veces a Cuba, a La Habana y a Varadero. Qué pobreza hay en ese hermoso país. Qué gente tan buena hay en Cuba. Fidel Castro tuvo que matar a uno y sacar a otro de su país para poderse quedar con una forma de dictador en Cuba. Camilo Cienfuegos se cayó su avión cuando le dijo al comandante Fidel Castro, ¿y las votaciones?
se cayó ese avión. Al Che Guevara. Un hombre de izquierda, un hombre recto, un hombre que se abra la democracia en Cuba. Como no se abrió, lo mandó a Bolivia y ahí lo puso y ahí lo mataron. Daniel Ortega, Nicaragua. Sandinistas, es que no podemos soportar el golpe imperialista. Exactamente la misma madre. Ahí está Daniel Ortega, perpetuado en Nicaragua, como el país más pobre de Centroamérica. Y por si acaso no se vaya a enfermar el señor Daniel Ortega, deja como vicepresidenta a su esposa. Punto. Eso tampoco es una dictadura, ¿eh? Punto. Cuba. Se muere Fidel Castro. Entra Raúl Castro, que era la mano dura de Fidel. 89 años, Raúl Castro. Pone a alguien que lo pueda manejar, a un títere, Canelis. Un títere, un auténtico títere de Raúl Castro Ruz. A eso. Esos son los amigos de México. Esos son a los que hay que apoyar. Señor presidente, México siempre ha abierto las puertas a todo el mundo. Eso es un camino hacia el comunismo, que lo único que ha dado es pobreza a esos pueblos. Hay que leer un poco, señor presidente. Hay que leer un poquito y darse cuenta de la realidad. Que usted es de extrema izquierda, por favor. Priista de corazón. Y nos va encaminando con palabras y con hechos. Primero, hay que recordarle al señor presidente que sus orígenes también son españoles, ¿eh? Y que tampoco sabe de sus orígenes que le pidió a su majestad Felipe VI, rey de España, una disculpa pública hace un año por la conquista. Tampoco sabía, y lo comentamos en su oportunidad, que le contestó magisterialmente su majestad el rey de España. Señor presidente, había dos Castillas, Castilla la Nueva y Castilla la Vieja. Y los reyes de España eran de Castilla la Nueva, no de Castilla la Vieja. Y ahora la Castilla ya no existe. Ahora es la monarquía de España. Llegó una disculpa pública a su santidad Francisco. Un hombre religioso dijo: una disculpa a México por la Santa Inquisición. El Papa no tuvo empacho, pues sí, el Vaticano ofrece una disculpa al pueblo de México por los extremos de la Santa Inquisición. Por pedirle disculpas a 500 años atrás. Es que el señor presidente es atrás. Adelante no ve. Hay una miopía, hay una ceguera política. Siempre es atrás. Lo malo es atrás. Y los que queremos ver hacia adelante, no vemos nada, ¿eh? Vemos 1.300.000 desempleados. Vemos que el peso ha perdido el 30% de su valor conforme al dólar. Vemos que en lugar de haber un crecimiento económico, hay un decremento económico. Que se prometió un 4%, menos el 0.1%. Y se espera lo peor para fin de año, que vamos a tener un decremento de entre el menos 7 a menos 12%, según el Banco de México o el Banco Mundial. El señor presidente dice,
No es cierto. Yo tengo otros datos. ¿Qué datos, presidente? ¿Qué datos? Y ahora nos sale el presidente que nos dice qué tenemos que vestir. ¿Cómo tenemos que vestir? ¿Qué tenemos, qué tenemos que comer? Frijol, maíz, es frijol, arroz, maíz y chile. Todo lo que se salga de esa dieta es neoliberal, conservador. Y ahora poner un nuevo impuesto al que tenga dinero. Y ya lo dijo el presidente. El que tenga dinero, que lo reparta con la gente que no tiene. ¿Perdón? El señor presidente promueve, hay que crear empleos. Creando empleos se gana. Y se saca mucha gente de la pobreza extrema. Es decir, que ahora ya el que tenga, usted, amiga, amigo, que ha trabajado toda su vida y que tiene unos pesos ahorrados. Ya es usted un neoliberal, un conservador. Reparte ese dinero que le sobra. No se compre un carrito de 500,000, no. Cómprese un carro que cueste menos de 100,000 pesos. Hay que decirle al señor presidente que su secretario de Relaciones Exteriores trae un reloj de 300,000, un Rolex. Que su secretario de Hacienda trae unos zapatos de 20,000. ¿Y de cuántos funcionarios públicos? La señora Jacob Polewski. Es una señora empresaria en el Estado de México. ¿Para qué quiere riquezas? ¿Para qué las riquezas? Hay que distribuirlas al pobre. A la más típica forma del comunismo soviético, que llegó a pasar hambres el pueblo soviético. A ese tamaño. O a los cubanos, que se mueren de hambre. O a los venezolanos, que no les alcanza. No quiero decir una tontería, y dijeron cuánto costaba un pan Bimbo. Y creo, si mal no ubico, costaba 1,000,000 de pesos venezolanos. Un pan Bimbo. ¿A eso queremos llegar? A que el señor presidente diga, perdón, que Maduro, nosotros somos respetuosos de lo que decida cada una de las soberanías. Usted es respetuoso de esa soberanía. Usted fue respetuoso de la soberanía de Evo Morales. Pero usted no está siendo respetuoso de que un Congreso de un país europeo decida o no entablar un juicio en contra de un exmonarca. Ahí sí. ¿Por qué no juzgan al rey emérito Juan Carlos I de España? Perdón. ¿Qué chingón le importa al presidente si lo juzgan o no? No al comunismo, no al socialismo. Sí a la nivelación, a subir a esos hombres y mujeres de la extrema pobreza, que por culpa de su partido original, el Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y ahora de Morena, hay 40 millones. Pongan fuentes de trabajo, abran fuentes de trabajo para sacar a la gente de la pobreza. Datos increíbles de que en este año se van a sumar 10 millones de hombres y mujeres a la extrema pobreza. Voy a hacer que haya 2 millones de empleos de aquí a diciembre. Se han perdido 1,300,000. Eso estamos yendo a pasos agigantados a un socialismo-comunismo. Punto. La igualdad para todos. La igualdad para todos, presidente. Usted vive en un palacio. Comencemos por ahí. Nos vamos a ir al corte, amigos y amigas. Miguel Alfredo Cárdenas ya caerá
no tarda, maestro, hombre, muchas gracias. Para la primavera que entra lo veremos derrotado y nuestros ojos lo verán. El pueblo lo puso, el pueblo lo quita. Estamos a pasos agigantados ante un socialismo que nunca ha existido, porque se dice, y los conocedores, presidente, los conocedores, que el socialismo más puro que el de Cristo no ha existido y fracasó. Y el comunismo es una degeneración del socialismo. Nada más que las clases del poder son las clases que disfrutan de los dineros. El pueblo se chinga. No queremos un México comunista. No queremos un México socialista. No queremos que México alabe a los países dictatoriales y a los países democráticos les diga que por qué no juzgan. Aquí había que juzgar a más de uno, presidente, y a uno de cercanos a los suyos, Manuel Barlet Díaz. Pasa algo, no pasa nada. Increíble, ¿no? Yo siempre lo he dicho, estoy a favor de la derecha, del centro y de la izquierda. Nunca poder estar de acuerdo ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. Todos los extremos, a título personal, siento que son negativos. ¿Por qué sacar el cobre de esa forma? ¿Por qué no dijo en campaña el presidente? Un par de zapatos y 4 mudas de ropa. Eso es más que suficiente. Un carrito de menos de 100,000 pesos es más que suficiente. Bueno, y si alguien quiere darse el gusto, el capricho, y ha trabajado para comprarse un vestidor completo y tener un carro de cualquier precio, ahí está. Que lo hagan. Cuando dice, no se preocupen, no pasa nada, eso nos cayó como anillo al dedo. Señor presidente, 18,300 muertos. Y él no ha escuchado del presidente una disculpa pública, porque al parecer él no se equivoca jamás. No he escuchado una disculpa pública, decir, combatimos mal esta pandemia. No he escuchado al presidente decir, caramba, tienen razón. No supimos cómo controlar o cómo manifestar esta pandemia. México tiene la letalidad más alta en comparativa con toda Europa. En Europa la letalidad, que son los casos confirmados de COVID-19 y que fallecen. Esa es la letalidad. En Europa es del 4.8%. Cerrémoslo en el 5%. 5 de cada 100 pacientes confirmados de COVID-19 fallecen. En México es el 11.2%. Cerrémosle. 11 personas de cada 100 confirmadas de COVID mueren. Más del doble. ¿Por qué? Porque no se hacen pruebas de COVID. ¿Por qué? Porque el subsecretario de Estado en Salud Pública, Hugo López-Gatell, dijo que no era la forma correcta para diagnosticarlo. Ahora ya cualquier cosa dicen que es COVID. Ayer fue el segundo día de más defunciones en nuestro país. 730. Y cuando hemos escuchado una disculpa sincera, decir, lo atacamos mal, no pensamos que fuera tan dañino este virus. Perdón, el error es de humano y es de sabios aceptarlo. Punto. Pero no. Aquí en lugar de decir que es el 11.2% de letalidad, dice que tenemos el 89% de no letalidad. Cambiaron las cifras.
una falsedad total, una mentira tras mentira tras mentira. Ayer, por desgracia, matan a un magistrado en Colima. Al magistrado y a su esposa. Se meten a su casa y en la sala de su casa les disparan y los matan. Hoy, sus condolencias a la familia del magistrado. ¿Cómo debe de ser? Amigo, amiga, recuérdeme, porque a lo mejor ya tengo alguna laguna mental por ahí. ¿Escuchamos alguna condolencia cuando tuvo un accidente la gobernadora de Puebla y el senador por Puebla? No lo escuché. Tan condolencias es un señor magistrado que se meten a su casa y lo matan. Como es el haberse caído, curiosamente, un helicóptero en donde iba la gobernadora y un senador por Puebla. Calladito. Esa forma de dividir a México, esa forma de querer decir, estamos con los pobres. No, señor presidente. Cada día hay más desempleados. Hay 1.300.000 hombres y mujeres que no saben qué van a comer mañana. Usted dice frijol, arroz, maíz y chile. Ahí están las fotografías en internet de los desayunos que tiene en Palacio Nacional. No veo ni siquiera una tortilla. Cóctel de frutas, huevito, una carnita asada. Y dice que esas son cuestiones superfluas, que no debemos de gastar en cuestiones superfluas, que los hombres y mujeres en México gastamos en cosas que no necesitamos. Perdón, gastamos en lo que se nos venga a nuestra pinche gana, presidente, porque para eso trabajamos, para comprarnos lo que nosotros querramos o lo que nosotros podamos. Pero que ahora ya nos llegue alguien al más típica forma de Cuba, de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, de que les dicen qué es lo que pueden comer en Cuba y qué es lo que no pueden comer en Cuba. ¿Cuántos les dan su ticket para un par de zapatos? Ahí sí. Les dan un ticket para un par de zapatos al año. Y donde tengan el pie pesado, pues ya se fregó Roma. ¿A eso queremos llegar? ¿A eso vamos a dejar que llegue el presidente López Obrador? A que nos digan, eso es lo que tienen que comer. Eso es lo que se tienen que vestir. Pues hay que poner el ejemplo, presidente López Obrador. No queremos un socialismo, no queremos un comunismo. Queremos una sociedad igualitaria. Pero eso no va a existir por mientras no existan fuentes de trabajo. Y lo único que se ha preocupado esta cuarta transformación es en espantar a las inversiones, tanto nacional como extranjera. Eso es lo único que se ha preocupado. Hay que cerrar una cervecería en Baja California Norte. ¿Por qué? Porque yo quiero. Vamos a hacer una encuesta patito, a ver cuántos quieren. El 3% de los votantes votaron que no. El 3%. No se hace. Hay 900 millones de dólares invertidos, presidente. No me importa. Cámbienla de lugar. Señor, no se puede. Ni modo. ¿Qué empresa va a venir a querer invertir su dinero a México, en donde estamos yendo a una izquierda radical como es el comunismo? Queremos vivir en otro Venezuela. Eso es fácil. Platiquemos. En internet platiquemos con algún venezolano o venezolana cómo están en su país. ¿Cuánta hambre tienen? Que pasan los días y las semanas sin luz. ¿A eso queremos llegar? ¿Queremos llegar a la tiranía de Evo Morales? ¿A qué queremos llegar? No era suficiente una casa presidencial, no, hay que vivir en un palacio. ¿A qué queremos llegar?
antier, con una entrevista con el primer ministro de Canadá, Trudeau, el presidente López Obrador, Marcelo Ebrard. Y no sé, yo creo que no se dio cuenta Marcelo Ebrard que llevaba el Rolex de oro. Y se lo trataba de tapar así con el saco para que no se le viera. Y se movió un poquito y pues, volvía a aparecer el reloj, ¿no? Un Rolex de 300,000 pesos. Y habría que preguntarle si sigue viviendo en una casa ahí en la colonia Roma, donde pagaba 80,000 pesos mensuales de renta. Si mal no recuerdo, era en Córdoba o Orizaba. Era la casa que que rentaba Marcelo Ebrard. ¿Es pecado ser rico? No. ¿Es pecado ser pobre? Pareciera que sí. Porque de los que conocemos, amigos, amigas, que han tenido la desgracia de padecer este virus, se mueren los que están en el Hospital General, ¿eh? No ha habido una sola defunción en los hospitales particulares que están prestando auxilio al gobierno federal. De los que se conocen, de los secretarios y subsecretarios de Estado que han padecido del COVID, nadie ha dicho que se haya muerto ninguno. Ahora nos dicen, salgan a la fondita, salgan aquí, salgan allá, 4 días después, la sana distancia. Ahora nos dicen, otra vez vuelvan a salir, para que al ratito nos digan, ahora vuélvanse a encerrar. Primero nos dicen que con una esfinge religiosa y un trébol de 4 hojas no nos va a pasar nada. Después nos dicen que si no robas, no mientes y no defraudas, tampoco va a pasar nada. Ahora, la nueva es que si eres rico y no distribuyes la riqueza, te va a dar COVID-19. Perdón, ¿sobre qué bases científicas? Estamos hablando de que es la persona pública de México con la que nos tipifican en todo el mundo. Es decir, que si eres mentiroso, ratero o traidor, te va a dar COVID-19. Pues al director general del Seguro Social ya le dio. Al Procurador General del Consumidor ya le dio. A una subsecretaria de Estado ya le dio. ¿Qué era? ¿Robó? ¿Mintió? ¿O traicionó? Llegar a hacer ese juego de palabras populacheras. Decirle a un congreso de un país europeo que ahí sí se respeta la democracia. ¿Por qué no juzgan al rey emérito Juan Carlos I? Y no le contestaron como debieran, ¿eh? ¿Qué chingón le importa? Aquí se juzga a quien nosotros queremos que es culpable de algo o lo disculpamos, punto, se acabó. ¿Por qué no juzga a cualquier expresidente o a cualquier exsecretario o a cualquier secretario actual? ¿Por qué no lo juzga? Porque el primer presidente dice, no lo creo conveniente o no hay los elementos. Pero porque algún periódico dice, está mal, son neoliberales, son conservadores, son pagados, son muy buenos periódicos, pero me están haciendo un complot en mi contra, pagado por los neoliberales. ¿Qué más neoliberal que alguien que vive en un palacio? ¿Qué más neoliberal que el que va en una suburban blindada? Y no es una, son 20. Y que come opíparamente y que está tratado con los mejores médicos de México y del mundo. Y que le diga a aquella mujer indígena violentada, física, verbal o sexualmente, que ya no hay casas de refugio para mujeres indígenas, porque cuestan 200 millones de pesos al año. Ya no hay casas de refugio para mujeres violentadas. Ya no hay guarderías. A los que van y hacen desmanes y roban,
Los van a acusar con sus abuelitas. ¿Qué tipo de gobierno es el que estamos teniendo, amigos y amigas? Esta es la tan famosa cuarta transformación que añoraba el presidente durante 18 años. ¿Eso es lo que merecemos? Miren que hemos tenido malas administraciones anteriores, por no decirles muy malas. Pero tratarnos de llevar a un comunismo. Yo siempre decía, no puede ser. O sea, no podemos ir a un comunismo porque somos el patio de atrás de la potencia número 1 del mundo y que es capitalista. Pero analizándolo un poquito con las formas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no sabemos ni qué onda. Ahí se partió todo. Entonces, ¿qué es? ¿Cuándo se había tolerado una Venezuela, Estados Unidos, con Hugo Chávez, a lo que está pasando ahorita Venezuela? Y está utilizando el mismo lenguaje que Hugo Chávez y que Nicolás Maduro, y que utilizó en su oportunidad Evo Morales, el cual, aparte de venir a un país que le abrió los brazos, por parte del presidente, porque México no le abrió los brazos, el presidente le abrió los brazos. Se fue y no dijo ni gracias. Punto. A querer hacer un movimiento subversivo, armado, al norte de Argentina, como colinda con Bolivia, para hacer una desestabilización política en Bolivia. Y volver al poder, porque están enfermos de poder. Punto. A esos países hay que apoyarlos, ¿no? Hay que apoyar a un Evo Morales, a un Nicolás Maduro, a un Canel, a un Daniel Ortega. Pero criticamos a España. Criticamos al Vaticano. Que nadie se atreva a criticar a México porque dice, espérenme, el respeto al derecho ajeno, Pues eso también hay que tenerlo de aquí para allá, presidente. Increíble. Increíble. Y como aquí bien dice, nos quieren vender una revolución barata. Vamos a entrar en ese tema. Lo escribe Pablo Iriart en El Financiero. Van a ver qué razón tiene esto. Dice Pablo Iriart en El uso de la razón. En lugar de trabajar en programas para sacarnos del barranco al que sus malas decisiones y la depresión global nos ha empujado, el presidente López Obrador y sus amigos juegan a hacer la revolución. Mientras discutimos acerca del nuevo PIB y de la curva plana del coronavirus, el entorno presidencial se mueve en fuerzas que apuntan a un peligroso desenlace del actual gobierno. En lugar de trabajar en programas audaces para sacarnos cuanto antes del barranco al que sus malas decisiones y la depresión global nos han empujado, López Obrador y sus amigos juegan a hacer la revolución. Sin estrategia para amortiguar el golpe de la crisis económica en ciernes, asistimos a la radicalización del equipo gobernante. El presidente ha comenzado a hablar de revolución, ahora que entramos a una crisis económica y social de dolorosas proporciones. Según el Coneval, llevará a 10.7 millones de mexicanos a la pobreza extrema. De acuerdo con el estudio de Banco Bilbao Vizcaya, da a conocer la semana anterior que podrían ser 12.3 millones los ciudadanos que ingresen a las filas del hambre. Cada hora del presente año, 1.867 personas pasarán a la pobreza extrema. Ante el oscuro panorama, el presidente optó por profundizar la aniversación a los ricos y a los que él entiende por ricos. Epigmenio Ibarra, amigo y fiel compañero de ruta de López Obrador, habló con él la semana pasada y le preguntó, y lo narra en su artículo del Milenio al reciente miércoles, si su proyecto de transformación es un eufemismo. Le contestó el presidente, el objetivo de una revolución es la transformación. Amigos y amigas, recordemos aquel 1 de enero de 1959 con la Revolución Cubana.
Vamos a quitar a la mafia del poder, vamos a hacer una Cuba libre. Perdón, llevas 60 años, 61 años, y Cuba sumergida en la peor de las crisis gracias a la revolución cubana. Cuidado. Y le preguntó al mandatario, ¿qué hacer con los ricos? Lo había expresado en una conferencia reciente. ¿Qué haremos con los ricos? Epigmenio, luego de esa larga entrevista con AMLO, de la que solo ha hecho públicas esas dos frases para subrayar el mensaje, anunció: México habrá de vivir días y meses estremecedores y luminosos. La atención del mundo se volcará sobre nosotros. Ya son situaciones bíblicas. El señor presidente juega a la división, al encono, a decir los buenos y los malos, los que están conmigo, los que están contra de mí. Nadie contrató, nadie votó por el presidente para decirnos que unos somos buenos y los otros somos malos. Votamos para un nuevo gobierno, para una nueva forma de gobierno. No votamos para que nos digan qué es lo que debemos de comer y cómo debemos de vestir, ni qué vehículo debemos de utilizar y qué vehículo no debemos de utilizar, ni a qué países agarrar y decir bravo, bravo, eso no es dictadura, eso es un socialismo puro. Habría que decirle al presidente López Obrador que hay que leer a Marx y a Engels, los padres del socialismo, aunque a Engels no se le reconozca y se le llame marxismo-leninismo por Marx y Lenin. Habría que decir que se instruye un poco. Cuidado con hablar con revoluciones. Un cambio. ¿Qué vamos a hacer con los ricos? Eso no es una amenaza no velada, más que clara. Es decir, no quiero a los ricos. ¿Quién es el rico? ¿Quién? Es el 8% de la población en México. El 8%, señor presidente. Los demás somos clase media. Si lo queremos dividir, clase media alta, clase media estándar, clase media baja y la pobreza. Somos el 92% contra el solo 8% de los ricos. Y habría que decirle al presidente López Obrador que de ese 8% de ricos, por lo menos el 4% han sido expolíticos. Para que le quede más claro. Que de los ricos, por lo menos la mitad, fueron políticos o son políticos. ¿Esos son los malos? Pues de los políticos sí puedo decir que son los malos. Pero el 92% que estamos en la clase media o en la pobreza, ¿qué vamos a hacer con los ricos? ¿Qué es rico para el presidente? ¿Rico para el presidente es vivir en Houston, Texas? ¿Con su novia y su hijo y su nieta? ¿O nieto? ¿Eso es ser rico? Ser rico es tener una fábrica de cerveza artesanal y una fábrica de chocolates, como sus otros dos hijos. ¿Eso es ser rico? ¿Cuánto es ser rico para el presidente? ¿El que tenga, no sé, 50,000 pesos ahorrados? ¿Eso es ser rico para el presidente? ¿Es ser rico para el presidente el que tenga 1,000,000 de pesos ahorrados? ¿Es rico para el presidente aquel que tenga una humilde vivienda de interés social? ¿O es rico aquel que tenga una casa en Bosques de las Lomas? ¿Quién es rico? ¿Es rico el que tiene una tortillería? ¿O el que tiene una empresita de pinturas? ¿Ese es rico? ¿Qué es rico? ¿Qué vamos a hacer con los ricos? Señor presidente, sea más objetivo. Hay que ser un poquito más claro. De por sí cuesta trabajo entender los circos mañaneros. Pero ¿qué quiere decir con ricos? Primero debería de preguntarle a su hijo, el que vive en Houston, Texas, ¿no? Porque el ritmo de vida de ahí es caro. Y sabemos que si alguien de nosotros pretendemos andar con una representante de la belleza de un país, pues no la vamos a ir a llevar a tomar tacos, a comer tacos, ¿no? Una comida corrida de 50 pesitos, ¿no? Dicen, y bien dicen las damas, la belleza cuesta,
¿eh? Y su otro hijo anda con la representante de la belleza de Venezuela. Me quiero imaginar que cualquiera de nosotros puede andar con una Miss de un país, no sé, la representante de la belleza de un país. Me quiero imaginar. ¿Qué es ser rico, presidente? Porque aquí usted dice, ¿qué vamos a hacer con los ricos? La atención del mundo se volcará sobre nosotros. No, ya se volcó, presidente, ya se volcó a que nos están tipificando como país bananero, como país que vamos hacia el comunismo a pasos agigantados. De que si hay una manifestación diciendo renuncie AMLO, esos son los fifís, los conservadores, los neoliberales, es el pueblo, porque también iban bicicletas, iban motitos de Itálica, el pueblo. A ver, días estremecedores y luminosos con millones de mexicanos arrojados a la pobreza, al hambre que no conocían. Estremecedores y luminosos con pérdida masiva de empleos, que es la responsabilidad directa del presidente. ¿En qué están pensando? ¿Están pensando en una revolución? ¿Lo dice el presidente? ¿Van a salir con el cuento de la revolución pacífica? ¿No es así cuando todos los días se inocula el odio de las clases desde Palacio Nacional? Volvemos a hacer otro paréntesis. Tiene que gobernar para 130 millones de hombres y mujeres en nuestro país. No para gobernar para los 30 millones que votaron por él. Porque a lo mejor hubieron otros 90 que no lo hicieron. O que votaron por otra persona diferente. Pero la mayoría ganó de votos. La otra mayoría perdió. Así es. Pero con eso nos tienen que decir qué comer, qué vestir, qué tipo de vida llevar y que le pongan un impuesto porque usted tuvo un ahorrito de toda su vida, entre familia juntaron una cantidad quizás significativa, 1 millón, 2 millones de pesos ahorrados, con mucho esfuerzo y toda una pinche vida de por medio. Y que digan, ¿qué cree? Hay que repartirlo. Ah, cabrón. ¿Por qué? Porque hay pobres. ¿Y por qué no hace fuentes de trabajo, presidente? No, porque son neoliberales, son conservadores los empresarios. Entonces, ¿qué? ¿Cómo va a lograr los 2 millones de empleos que usted prometió al pueblo? Y que cada vez se acrecenta. Y que ahora vemos, lo dijimos en la hora del búho. Primero la pandemia, la situación salud. Ese era el primer bloque que íbamos a tener enfrente. 18.300 hasta el día de hoy no lograron brincarlo. Se les ha pedido una disculpa pública a los familiares de esas personas fallecidas por haber enfocado mal desde el inicio de la pandemia. No. Ya se murieron. Lo único que ha hecho la Ciudad de México, nada más la Ciudad de México, es de que si usted no tiene dinero para enterrarlo, llame al 911 y se lo entierran y se lo incineran gratis. Eso es todo. Punto. Eso es a lo que quiere llegar el presidente. No es así cuando todos los días se promulga el odio entre las clases sociales desde el Palacio Nacional. Todos los días. Ante el tamaño del fracaso en todos los órdenes del gobierno, esa revolución que tiene en la mente y en la lengua difícilmente será pacífica. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, planteó en el INEGI que puede entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Eso, amigos y amigas, no es una alerta al comunismo. Eso son banderas rojas, auxilio, help, SOS. Es que voy a entrar a ver cómo andas de tus riquezas. A ver qué te quito para dárselo al pueblo.
¿A qué pueblo, señor presidente? Si al pueblo usted ya le ha quitado, sobre todo a las mujeres del pueblo, ya le quitó las casas de seguridad. Y se fue un tiro al aire. Ya nos advirtieron. Como no quieren que el INEGI revise sus casas, habrá quienes se metan con violencia a la propiedad de los ricos a tomar lo que han robado. Díganme si esto no es un encono a la violencia, no es una incitación a la violencia, no es el decir, vayan, métanse a la casa que ustedes crean que es de un rico, métanse y saquenla. ¿Cómo se le llama eso? Eso es ser presidente de un país tan grande y tan bueno como es el nuestro. ¿Eso se le puede llamar ser presidente? De agarrar y decir, métanse a las propiedades de los ricos. ¿Por qué? Para que se divida la riqueza. Punto. Que se meten los vándalos a robar a las tiendas Oxxo, a donde sea, no los detengan. Pueblo bueno. ¿Eso no es incitar a la violencia? A que usted, amigo y amiga, traten de defender su patrimonio. Y que llegue una runfla de vagos, haraganes, buenos para ni madres. Y se traten de robar lo que tanto trabajo les costó. Y no haya un policía a 5 cuadras a la redonda para proteger su patrimonio. Pasó en la Ciudad de México. Hay que cuidar a la embajada. Y los de Estados Unidos aún más, ¿no? Hay que cuidarla. Pero los desmanes que iban haciendo en casas, en vehículos, en domicilios, en tiendas de conveniencia, eran atroces. En bancos. Eran atroces. A romper cristales, a robarse el material, a robarse lo que sea. Eso no es una incitación a la violencia. Y no los detengan. Porque hay que respetar los derechos humanos. ¿De quiénes? ¿De quienes roban o de quienes habitan este país? Eso es la cuarta T. Ya todos los ricos, dice, como no quieren que el INEGI revise sus casas, habrá quienes se metan con violencia a las propiedades de los ricos a tomar lo que les han robado. Es decir, que aquel que tiene un ahorrito a fuerza tuvo que haber sido robado. Con esa forma inapropiada de utilizar el lenguaje, el presidente López Obrador dice, van a tomar lo que les han robado. ¿A quién? Aquel que se levanta a las 6 de la mañana, se va a trabajar y regresa a las 8 de la noche de trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado y que tiene un negocito o de que puede vivir descansadamente. ¿Ha robado algo ese hombre, esa mujer? ¿Ha robado algo? No. ¿Por qué les dicen que se van a meter con violencia a las propiedades de los ricos a tomar lo que les han robado? Es decir, que si hubo algún empresario o empresaria que haya votado por él, ¿también era malo? ¿También? Hay que recordarle al señor presidente que Alfonso Romo intercedió por los grandes empresarios, la gente adinerada del Estado de Nuevo León. Cuidado. Ya todo aquel que tenga un negocio decente, legal, es dinero mal habido, es dinero robado. Pueden entrar con violencia. Eso no es una incitación entre hombres y mujeres de nuestro país. Aquí hay una confrontación. Alguien entra a la casa de uno lo va a defender con todo. Con todo va a defender su patrimonio. Habrá gente que nunca tuvo nada. Han habido gobiernos que no se preocuparon, sí. Pero no hay que ver para atrás. Hay que ver para atrás para tomarlo como un ejemplo de lo que no se debe de hacer o de lo que se debe de hacer. Pero el presidente ve todo para atrás. Y los mexicanos que queremos ver para adelante, el presidente López Obrador no nos deja. Punto. Ahora un impuesto para el que tenga dinero.
como si fuera ya un pinche pecado el haber trabajado 20, 30, 40, 50 años y tener unos ahorritos en base a un trabajo honesto. A mí que me diga, de los 5 años que trabajó como jefe de gobierno y del año y medio que lleva como presidente de la República, ¿cuántos años ha trabajado más, señor presidente? ¿Cuántas veces fue usted un asalariado, señor presidente? ¿Cuántas veces dijo, tengo este trabajo, tengo que checar esta tarjeta porque tengo este horario, señor presidente? Continúo leyendo a Pablo Iriarte. Dice, con este lenguaje político, más la crisis que el gobierno no quiere afrontar, tal vez no veamos una revolución, pero sí el incremento exponencial de la delincuencia contra las propiedades de los ricos. Todo contra los ricos, sin saber qué es la palabra rico para la cuarta T, para Morena, para el presidente, ¿qué es ser rico? Aquel que tenga un vehículo X, que no se vaya en transporte público, aquel que coma 3 veces al día, aquel que tenga unos ahorritos, aquel que tenga un pequeño negocito, ¿qué es ser rico? Así como la Revolución Francesa, de ser aristocrática, llegó a ser sinónimo de antinacional, aquí en este México, tener algún bien será igual a ser conservador y ladrón. Por ese camino nos lleva a una efusión de odio que se va a potenciar con el crecimiento de la pobreza. AMLO y sus amigos consideran ricos a los que tienen un patrimonio y dan empleos al 94% de los mexicanos que trabajan. Hay que frenar esa locura, pero el gobierno no quiere. El presidente piensa en una revolución. El sector privado ha tenido toda la disposición de colaborar con el gobierno y salvo a un grupo muy reducido, les han dado con la puerta en la nariz. Nada de respaldo a la economía mixta, que quiebren. La aversión ideológica contra los empleadores está en los actos de gobierno, en los señalamientos presidenciales, en los ataques de los dirigentes morenistas que en videos hablan de golpe blando de los opositores empresariales y políticos del presidente. Inevitablemente, esas ideas permean entre sus votantes, que perderán ingresos, empleos y no podrán comer lo suficiente. Están creando un ambiente prerevolucionario que se les puede ir de las manos. Para su revolución ya tienen la poderosa ley de extinción de dominio, con la acusación del Ministerio Público, es decir, del gobierno, y por corrupción. Se confisca un bien y se congelan las cuentas del acusado para que no se pueda defender. Eso es una forma anticonstitucional. Eso lo hemos dicho, la extinción de dominio siempre ha existido. No de la forma en que se implanta en nuestro país. Cuando alguien está siendo acusado de X delito, ¿no?, ante el Ministerio Público, con las pruebas aportadas, considera o no la comisión del delito, lo presenta ante un juez y el juez determinará, después de agotadas todas sus instancias, si el presunto responsable es culpable o inocente. Y de ahí agotar las instancias que la ley concede, que es la apelación, el amparo y la revisión de amparo. Y en ese momento, que haya perdido en todas sus instancias, ahora sí, vénganos la extinción de dominio. Pero ella no. Ahora ya nada más con un señalamiento expreso, usted o yo podemos perderlo todo. Extinción de dominio. Qué bonita democracia. Que la ley se la pasen por el arco del triunfo. Que les valga madres. Dice, por corrupción se confisca un bien, se congelan las cuentas del acusado para que no se pueda defender. Esa ley es para apretar a los adversarios políticos del régimen o para usarla contra quienes intenten tomar distancia de la cuarta T. AMLO exhorta a la población, en febrero de este año, a denunciar al vecino si aumenta sus bienes,
pero no toca a sus leales. Ya cualquiera. Lo mismo que pasa en Cuba. En Cuba hay un representante por manzana, llámese del gobierno cubano. Usted no sabe quién es. Un vecino de los suyos, ahí en Cuba, en La Habana, en Varadero, en La Tuna, en donde quiera usted de Cuba, hay un representante del gobierno cubano para que esté viendo a ver quién dice algo en contra del régimen, quién de repente se compró una licuadora. Están prohibidas, ¿eh? Se compró una licuadora. Ay, güey, ¿de dónde sacaste para un bien mueble capitalista? Siempre hay uno. ¿A eso queremos llegar? ¿A eso está preparando el presidente López Obrador? A ver quién dice algo. A ver, aquel de allá, ¿por qué tiene este dinero? Porque estoy trabajando. Punto. De repente usted dice, fue a vender un terrenito, que pues ahí lo tenía ocioso, no tengo trabajo, lo voy a vender un terrenito ahorita, 200, 300, 400 mil pesos, ¿no? ¿De dónde sacó ese dinero? A ver, investíguenlo. ¿Por qué? Porque con ese dinero a lo mejor se compró un carrito, a lo mejor se fue de vacaciones con la familia, a lo mejor ya no manda usted a sus hijos a escuelas de gobierno, los manda particular. Eso es malo. A ese extremo. Como fieras se fueron contra el hijo de Carmen Aristegui para dañarla, con lo que más hiere, pues la consideran traidora a la causa. Carmen Aristegui siempre dijo ser partidaria del candidato López Obrador. Ahora que le dice sus verdades, como le dijo sus verdades a Peña Nieto, como le dijo sus verdades a Calderón, como le dijo sus verdades a Vicente Fox. Pero aquí, en esta cuarta T, la ley Mordaza. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Y López Obrador sostuvo que la orquestadora de la infamia tenía razón. Fíjese que sí. La secretaria de Energía llama a los críticos de Rocío Nalé y del presidente bestias heridas de muerte. A humillar. La secretaria Rocío Nalé llama a los críticos, a mí, que soy crítico de una situación que a mi forma de ver y de sentir, vamos mal, soy crítico. Pues soy una bestia herida de muerte. Empezaremos a ver el terror prerevolucionario de esto que dicen será pacífico. Han perdido la batalla de la economía, de la seguridad, del empleo, de la salud, de la corrupción que se disparó en el primer año de gobierno. En medio de la pandemia, que minimizaron, y en la entrada de una crisis económica y social, AMLO dice que esta adversidad, el dolor de millones de mexicanos, le vino como anillo al dedo a su proyecto. 1.300.000 desempleados, 18.300 fallecimientos, 300.000 empresas que no van a abrir sus puertas nuevamente. Le vino como anillo al dedo. A ver, ¿dónde me quedé? Acá está. Su interlocutor, Epigmenio Ibarra, nos da la buena nueva luego de conversar con el presidente. México habrá de vivir días y meses estremecedores y luminosos. La atención del mundo se volcará sobre nosotros. Qué pinches palabras, perdón, de engañapendejos. Ya el presidente ya dijo, a ver si nos da tiempo de verlo, él tiene la solución para quitar al PIB. Ya sabe cómo va a medir la felicidad de los hombres y mujeres de nuestro país. Me quiero imaginar que la forma de medir es el día que comen. Va a ser feliz si comió. Porque va a ser la única pinche forma.
de llevar a cabo un planteamiento equívoco. Punto. Levantemos la mano diciendo no al comunismo. Que haya miles y millones de fuentes de trabajo, que es lo que se necesita en nuestro país. ¿Cuántas micro, medianas y pequeñas empresas han quebrado? Y otras que están por quebrar. Ya nos dijeron, ya rompamos el confinamiento. Ya, para que se vaya nivelando todo esto. Ayer el segundo día con más fallecimientos, más de 700. Y el primero en que debería de ser nuestro ejemplo, él se va de gira. 5 estados la semana antepasada, 5 días en la Ciudad de México, otros 5 días afuera. Ya dijo, y a Jalisco, lo que diga mi dedito. Porque ahí sí hay confrontación. Y yo quiero ver si tiene los tamaños el presidente para ir a Nuevo León. Así como lo dije en su oportunidad, no va a ir a Jalisco, apostaría que no va a ir a Nuevo León. Esa confrontación entre mexicanos y mexicanos no se vale. No se vale que nos confronten entre nosotros. Tú estás conmigo, tú estás en contra de mí. ¿Perdón? Si se lo dijo a su hermano, a su propio hermano, dejas de ser mi hermano porque apoyaste un partido político diferente al mío. ¿Qué nos podemos esperar de una persona así? Dejaste de ser mi hermano porque apoyaste un candidato diferente al mío. ¿Cómo no nos va a enconar a los demás? Así de fácil. Ahí continúa, ya concluye Pablo Iriart. Dice, juegan con una revolución, lo puede usted encontrar en El Financiero, para que veamos de qué tamaño tenemos la crisis, para que veamos de que no queremos un comunismo, que no nos digan que más de 4 mudas es ser fifí, que no nos digan que lo que debemos de comer nada más es arroz, frijol, maíz y chile. Que no nos digan que van a decir que puedan entrar a nuestra casa o que van a entrar a robar a nuestra casa porque todo lo que tenemos al interior es robado. Todo es robado. Robados son los políticos que hemos tenido durante los últimos 100 años y que se han hecho multimillonarios. Y que por trabajar 5 años, en toda su vida de 66, ¿ya? Eres un santo. Y que no tiene ni tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, ni una chequera. Eso es falso, amigo y amiga. Hay que recordarle al presidente que vivimos en el siglo XXI. Y que ya los pagos ya no se hacen en la ventanilla, en efectivo. Ya no entregan el sobrecito, ya hacen depósitos. Habría que ver también los estados del pago de impuestos del presidente, ¿no? Si no gana, ¿cómo cobra? Él gana 108,000 pesos al mes. Lo que no sé es si es antes o después de impuesto. Me quiero imaginar que es antes de impuesto. Pero ahí están. Entonces, ¿cómo paga impuestos el presidente? ¿O es que el presidente no paga impuestos? Lo único que podemos hacer es decir no al socialismo, no al comunismo y nada más por curiosidad. Meternos a internet y ver cómo están viviendo en Cuba, cómo están viviendo en Nicaragua, cómo están viviendo en Venezuela. Ya no cómo están viviendo en Bolivia, porque ya sacaron al dictador de Evo Morales. Pero veamos a dónde está el comunismo. ¿Cómo viven? ¿O de qué forma viven? Y de ahí, tener la alternativa, ¿no? Me gusta que todos seamos iguales, me gusta que nadie pueda tener una casita un poquito mejor que el otro, un carrito mejor que el otro vista mejor que yo. Si estamos de acuerdo con eso,
dejar abierta. Como siempre he dicho, la democracia es la que manda. Y la democracia la hacemos nosotros. No que nos impongan. No que nos digan qué es lo que debemos de comer y qué es lo que no debemos de comer. No gasten en cuestiones superfluas. Bueno, yo nomás le diría, pues, superfluo es su hijo, señor presidente. Vive en Houston. Ahí nació su nieto. Superfluo, señor presidente, ese era un Super Bowl de $5,000 la entrada. Eso es superfluo. ¿Y por qué no lo dice? ¿No tan apegado a derecho? ¿No tan apegado a una realidad? ¿No dice usted que la casa se limpia de arriba para abajo? Yo nada más se la cambio. El buen juez por su casa empieza. ¿No se ha dado cuenta el presidente López Obrador que el mundo de hoy no es el mundo que tanto extraña y añora de los 70s? El mundo de hoy es globalizado. El mundo de hoy, una noticia tarda segundos en esparcirse. Antes tardaban días. Ahora es inmediato. ¿Quiénes invierten en países comunistas? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay la seguridad de los dineros que se invierten en esos países. El día de mañana lo nacionalizan y se acabó el asunto. Se pierde. Preguntémosle al señor ingeniero Carlos Slim, ¿qué pasó con su cementera y sus fábricas en Venezuela? Se las quitaron. Forbes México indica que de enero al 27 de mayo de este año salen del país inversiones por 2.686 millones de dólares. Esos inversionistas de 2.600 millones de dólares dicen, no creo en este proyecto de nación. Punto. No creo. Es un país con tendencias hacia el comunismo, hacia el socialismo extremo, la extrema izquierda radical. No creen, dicen, no invierto. ¿El que invierte tiene el derecho a ganar? Claro que sí. Eso es lo que no entiende el presidente. No lo entiende. A lo mejor nunca ha tenido una pinche tiendita, ¿no? El que invierte su trabajo, su dinero, es porque quiere tener una ganancia. Punto. No los quiere por eso. Yo pongo una miscelánea, mi papelería, un tallercito. Le metí todos mis ahorros. ¿Para qué? Para ganar dinero. Punto. En lugar de hacer un tren Maya, ayude a los micros, y pequeños y medianos comerciantes, presidente. En lugar de hacer la de Dos Bocas, una refinería, ayude a crear certidumbre económica en nuestro país. Ayude a que se creen nuevos empleos. Pero no. Primero está la pinche Dos Bocas, está el Tren Maya, está el aeropuerto. Hay 150,000 millones de pesos tirados en el otro aeropuerto porque a usted no le gustó. ¿Hubo una auditoría? No, no hubo auditoría. Usted dijo es que hay corrupción y vendió la idea de la corrupción. ¿Por qué no se hizo una auditoría? Entonces la auditoría, se ve hay corrupción, quién cometió la corrupción, se le da parte de la autoridad y se acabó el asunto. Peor corrupción que darle la obra a un compadre de la secretaria de Energía, Nalé, por 11,000 millones de pesos, 11,000 millones, sin la más mínima experiencia. ¿No es corrupción? Obviamente, de la licitación de esa mejor ni hablamos. Hay certidumbre. Cuando la empresa española de generación de energía limpia,
se le fue con todo el presidente hoy en la mañana. Y le dijo que ellos trataban, no me acuerdo el nombre de la compañía española, que es la más grande, junto con una holandesa, de producir energía limpia en el mundo. Se le fue encima. Que por culpa de esa compañía, que eran neoliberales, que eran conservadores, que están siendo patrocinados para desprestigiar al gobierno de México, porque el gobierno de México apoya la utilización de energía fósil, carbón, petróleo, de lo que contamina, Eso es partidario el presidente. De la energía limpia, se para y dice, bien, que esto es una contaminación visual, porque se ven las torres con las aspas para producir energía. No le gusta al presidente. Él prefiere que saquen humo las chimeneas, que se vea la contaminación, que se sienta. Que haya más muertes por cuestiones pulmonares, eso le vale madres. Ya se le fue, porque son conservadores. ¿Por qué? Porque querían quitar la energía limpia del país cuando habían contratos. Habían contratos, a mí respétame mi contrato, amigo. No, se ampararon. Ante la lluvia de amparos, de suspensiones provisionales que se han dado, el presidente ya se lanzó en contra de ellos. Conservadores. O porque su pinche refinería de Dos Bocas no va a servir para benditas a la cosa cuando se termine. Si es que se termine. Otro elefante blanco y abandonado. Por eso, los inversionistas dicen, ni madres, aquí no invierto. Y México, que era un paraíso para las inversiones, para que vinieran los grandes capitales. ¿Cuántas armadoras de vehículos vinieron a México en los últimos 20 años? Antes no salíamos de Volkswagen, Ford, Chrysler, algo chiquito de Nissan, y se acabó. Ahora tenemos armadoras de cualquier cantidad. México, si mal no recuerdo, es el tercer o cuarto productor de piezas automotrices en el mundo. Traigan inversiones, no sé, la Volkswagen junto con Audi, no sé cuántos empleos den. La Ford, la Nissan, Toyota, BM, son fuentes de trabajo inmensas. No me gustan. Pues 2.686 millones de dólares de enero a mayo, en 5 meses, los inversionistas dijeron, yo no me la juego en esta cuarta transformación. Sí, porque si yo invierto mi dinero, es con la finalidad de, primera, generar una riqueza al país. Segunda, generar ganancias. Porque de esas ganancias se pagan impuestos, presidente. Y ahorita que no nos vengan a decir con que estamos perfectamente en la contribución de impuestos. Porque van 110 días que el 80 o 90% de la economía ha estado parada. Y si está parada, no consume. Y si no consume, no genera. Y si no genera, no paga impuestos. A ver. Mera lógica. No hay que ser un matemático ni un economista. Es la lógica. Esa lógica no la tiene el presidente nunca. 2.600 millones. ¿Eso es lo malo? No. Lo malo es, ¿qué es lo que va a pasar después con los mercados internacionales y nacionales donde digan, no invierto en México porque es un peligro? Y en lugar de haber 1.300.000 desempleados, van a haber 5 millones. Y después, la enfermedad, la social, la económica, y después va a venir la social. Y no sé si se los manifesté el viernes de la semana pasada. Hay una nueva forma de modus operandi, de llamarle de alguna forma, de los robos. Lleven mucho cuidado, amigos, amigas. En las tiendas de conveniencia siempre hay 2 o 3 personas afuera viendo quién entra, quién sale, con qué teléfono entra, con qué está comprando. Se meten y asaltan a la tienda y asaltan a los compradores de las tiendas. ¿Por qué? Porque ya no hay trabajos. ¿Estoy compensando que haya rateros? No.
Pero hay gente que dice, mi familia no ha comido. Y eso no lo ve el presidente ni por aquí, porque tiene una ceguera política total. Él desayuna, come y cena en Palacio Nacional. Su secretario trae calzado de 20,000 pesos, otro secretario trae un Rolex de 300,000. Eso es el comunismo. La clase del poder con el dinero. El pueblo en la pinche miseria. Eso es el comunismo. Es ir desayunando en Palacio Nacional, su buen cóctel de fruta, su carnita asada, sus huevitos. Señor presidente, nada más repitiéndole lo que usted dice. Frijol, arroz, maíz y chile. Y al rato nos van a decir que puro chile, ¿no? Pero qué forma tan baja. Tanto luchó el candidato López Obrador para llegar con esto. Para dividir a México. Para confrontar a hombres y mujeres de México. Para decirles, los que están conmigo son buenos y los que no están conmigo son neoliberales. Son conservadores. Están en mi contra. Eso no es democracia, señor presidente. Eso es anarquía y dictadura. Y lo he dicho, lo repito y lo reitero. Estábamos hartos de malos gobiernos. De este. Estamos más que arrepentidos, no hartos, arrepentidos. Digamos un alto. El alto que tenemos ahorita es el Congreso de la Unión para el próximo año. Si no quitamos el contrapeso del Congreso de la Unión y lo sigue teniendo Morena, el presidente va a hacer lo que quiera. Lo que quiera. El PRI lo hizo. Mientras tuvo Congreso de la Unión, primero el Congreso y después el Senado, el PRI hizo lo que quiso. El PAN nunca lo tuvo, ¿eh? Acción Nacional nunca tuvo ni el Congreso ni el Senado en mayoría. Hizo lo que pudo. Bien, regular o mal, hizo lo que pudo. Y este Morena es el PRI de los años 70. Tiene el Congreso y tiene todo. Tiene el Senado. El Senado ya se chingó porque el Senado son 6 años. Y saldrán en el 24. Pero el Congreso de la Unión es el primer filtro. El segundo filtro es el Senado. Pero el primer filtro es el Congreso. Si se le da el poder a Morena, no sé en qué vayamos a terminar. En vía de mientras, yo me sumo a la campaña no al socialismo, no al comunismo en nuestro México. Amigos y amigas, estamos terminando la hora del búho, la hora del análisis político, la hora en donde se habla y se habla con verdades. Vamos a documentarnos más. Recibí una llamada que me quiero imaginar que iba dirigida a que las mujercitas que con la finalidad de relacionarse más, de abrir su núcleo de amistades, de abrir sus expectativas de amistad o amorosas, recurren a diversas páginas que pululan en internet. Hay una de ellas, Badoo. Lleven mucho cuidado. Nos estamos tratando de documentar lo máximo posible. Hay hombres en esta página en concreto que extorsionan a mujeres. Lleven mucho cuidado. Yo no quiero decir que la generalidad o la página en sí, pero hay muchos hombres ahí que, abusando de la inocencia, del ocultismo que es en el internet en general, de las redes sociales, que no ponen sus nombres reales o fotografías reales, abusan y cometen delitos como puede ser la extorsión.
Lleven mucho, mucho cuidado por ahí. Vamos a documentarnos, porque siempre he dicho, los pelos de la burra en la mano. Yo no digo la página puede ser muy decente, pero muy pocos controles de calidad al interior de la misma. Amigos, amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos el día de hoy, miércoles. Los invitamos el día de mañana. Un café con. Ya tenemos, hablamos con nuestra dentista de cabecera y nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Adriana y la doctora Irari, de cuándo comenzamos nuevamente ya con programas en vivo. En la primera semana de julio, ya estuvimos el día de ayer y hoy hablando con ellas. La primera semana de julio se normaliza ya los programas en vivo. El día de mañana, un café con y diversidad. Todavía van a ser programas pasados con anterioridad, no son grabados, son programas que ya pasamos al aire, pero que para dejarlos vigentes, ponemos repeticiones. Y el viernes, recuerden, el programa más visto de GB Radio y Radio Tepoztlán, los horóscopos con Lu. Entérense lo que deparan los astros para el fin de semana. Y en la tarde, si me lo permiten, en la hora del búho, de 4 a 6 de la tarde. Mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos. Les deseo que pasen una excelente tarde. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio. GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo.